Laura, bienvenida. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Hoy nos acompaña Laura Melina Martínez. Laura es una de nuestras egresadas destacadas de Uniminuto y muy joven que la vemos y la vida le ha alcanzado para mucho. Es doctoranda en comunicación por la Universidad de Cádiz y también es becaria de la Fundación Carolina y la Alianza del Pacífico. Es egresada de Comunicación Social y Periodismo de Uniminuto cum laude. Esto quiere decir que fue una estudiante destacada y por eso tiene este grado de honor. Hoy es comunicadora, docente universitaria, estratega, contadora de historias de alto impacto y nos va a tocar un tema súper de moda últimamente en muchos espacios, pero del que a veces poco conocemos y confundimos y creemos que la comunicación transmedia es hacer muchas cosas en muchas partes y pues es bueno tocar estos temas para aclarar al respecto. Entonces, Laura, el espacio es tuyo, muchísimas gracias y bienvenida. Bueno, pues muchísimas gracias por esa gran presentación que haces sobre mí y sobre todo por haberme invitado a este espacio. Es un honor también poderlos acompañar. Y como bien dices, pues hoy vamos a hablar sobre el tema de las narrativas transmedia. Sobre las narrativas transmedia, hoy en día se dicen muchas cosas, ¿verdad? En comunicación, de hecho, todo el tiempo nos dicen es que ahora tenemos que pasar de los medios análogos a las narrativas transmedia, haga transmedia, piense en transmedia, hable transmedia, pero finalmente, ¿qué es esto de las narrativas transmedia? Siempre que me preguntan a mí sobre las narrativas transmedia, me remito a los textos básicos, que a veces pensamos que como son básicos y los primeros que hablan del tema son desactualizados, pero que son pilares siempre para estos estudios, y el primero pues es el de Carlos Scolari de las narrativas transmedia, porque creo que resume muy bien lo que finalmente es una narrativa transmedia, ¿no? Que es cuando todos los medios cuentan. Entonces pues así vamos a iniciar un poco esta presentación. En el contenido general que vamos a tener en esta charla, vamos a hablar primero sobre la diferencia conceptual de qué es una narrativa transmedia y qué no es una narrativa transmedia. En segundo lugar, vamos a hablar sobre una matriz que se llama la matriz IdentiKit. La matriz IdentiKit siempre es una herramienta muy útil para todas las personas que quieren iniciar en el mundo de la transmedia, porque básicamente nos explica unos pequeños puntos que debemos seguir para detectar si efectivamente estamos haciendo una narrativa transmedia o si tal vez estamos yéndonos por otro ladito que no es como tan eficaz y sobre todo eficiente en temas de comunicación. Y por último, vamos a hablar sobre el proyecto Transmedia. Vamos a hacer como algunos tips también de cuando tenemos que abordar ya un proyecto más grande, más generalizado y no solo una estrategia en concreto. Entonces, en primer lugar, quería hablarles sobre, como les venía contando, sobre las narrativas transmedia. Entonces, lo primero es poder entender que las narrativas transmedia se diferencian siempre, 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 porque el contenido no es reutilizado. ¿A qué me refiero a que el contenido no es reutilizado? Muchas veces cuando nos dicen vamos a hacer una narrativa transmedia, pensamos que eso significa, por ejemplo, grabar un video, hacer una imagen, hacer un podcast con exactamente el mismo contenido. De hecho, ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, en medios masivos de comunicación que han migrado hacia la comunicación digital, que, por ejemplo, colocan una noticia, ¿cierto? Y cuando uno entra a esa noticia, hay un video que lo acompaña, ¿verdad? Y ese video, ¿qué es? Pues es básicamente el mismo texto de la noticia, solamente que narrado por una voz de un periodista. O encontramos un enlace de audio que es narrado por un periodista y ya pensamos que eso es hacer transmedia porque estoy utilizando dos medios al mismo tiempo. Ahí estamos hablando de narrativas multimedia. Las narrativas multimedia es lo que generalmente solemos conocer, lo que generalmente se suele hacer, y es que yo utilizo una misma información y la reproduzco a partir de varios medios, ¿cierto? Es exactamente la misma información. Yo ahí no encuentro ningún complemento, da igual si yo veo la noticia, la leo,
y no veo el video o no escucho el audio porque realmente ya solo con escuchar la noticia, con leer la noticia, perdón, ya tengo toda la información, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero. Las narrativas transmedia nos invitan a hacer expansiones de los relatos a través de los distintos medios. ¿Qué significa esto? Primero, que yo le permito al público vivir una experiencia más rica y más participativa. ¿Por qué? Porque en cada uno de los medios, ya sea texto, sea video, sea audio, le estoy dando diferentes formas de la historia que él tiene que completar casi que como un rompecabezas. Y eso se vuelve mucho más llamativo porque hago que el participante en este caso tenga que hacer todo un recorrido para poder entender de qué estamos hablando. Muchas veces pensábamos en la comunicación digital que poner al usuario a hacer un recorrido más largo iba a ser más aburridor y que esto iba a implicar que el usuario pues abandonara el producto. Ahí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Esto sí ocurre, por ejemplo, en las páginas web, ¿verdad? Cuando en las páginas web yo no encuentro la información exacta y necesaria en ese momento, por ejemplo, no sé, si me voy a matricular a un programa, si me quiero inscribir a un curso de inglés, si quiero leer una noticia, necesito que la información esté inmediata. Pero la magia justamente de las narrativas transmedia es que logro una inmersión del participante tan importante que él ya no se puede despegar y necesita consumir más y más información, ¿cierto? Entonces, esa es la primera claridad que les hago. Las narrativas transmedia no es repetir contenido siempre en los mismos formatos, es utilizar cada formato, ¿cierto?, para darle un abrebocas, un picantico pequeño a la historia, a la estrategia que estemos contando para que el usuario siempre esté conectado con nosotros. Les voy a poner un ejemplo básico que siempre trabajamos en las narrativas transmedia. El universo Marvel, ¿cierto? El universo Marvel ya se convierte en una narrativa transmedia. ¿Por qué? Porque nos está contando una historia, pero es una historia que se expande a través de diferentes medios y plataformas, hasta redes sociales, cómics, películas, videojuegos, podcasts, y los usuarios nunca se cansan de ver tanto contenido. ¿Por qué? Porque es una historia muy bien contada, ¿vale? Entonces, esa siempre va a ser la diferencia de la narrativa transmedia. Recuérdenlo muy bien. Uno, no repite contenido, no se trata de repetir contenido en los medios. Y dos, lo que hace cada medio es ampliar un poco más la historia, un universo de la historia, dándome tiempos, espacios, detalles, etcétera, ¿cierto? Entonces, para que siempre lo tengamos en cuenta porque nos ocurre mucho que solemos confundir lo transmedia con lo multimedia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es muy importante también en las narrativas transmedia? Ahí en la presentación lo dice. Las prácticas virales a través de las redes sociales. Nosotros siempre hemos hablado y cometemos este error también en comunicación, que es pensar que los consumidores o el público objetivo final de mi narrativa, de mi producto periodístico, comunicativo, de mercadeo, etcétera, es una persona casi que estática, un maniquí que se sienta solamente a leer y ver lo que yo le estoy ofreciendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos invitan las narrativas transmedia? A hacer que nuestros públicos participen del contenido. Incluso, ojo a esto, que no solo sean partícipes colocándome un comentario en la historia, sino que incluso puedan hacer parte de la historia o del producto que yo les estoy ofreciendo. Entonces, básicos de la narrativa transmedia también, yo no solamente me pienso al consumidor y al público final como alguien estático, sino como una persona que puede interactuar, participar, reinterpretar y compartir, ¿cierto? Es una forma de incitarlos a que compartan nuestro contenido de forma orgánica. Ahí es cuando en mercadeo siempre nos dicen, pero es que debemos atraer a las personas de forma orgánica. No hay una forma más acertada de hacerlo que a través de una narrativa transmedia, de conectarlos con el mismo contenido y hacer que ellos de forma orgánica quieran compartir su experiencia, quieran hablar sobre nuestro producto. Hoy en día creo que ustedes también se han dado cuenta y es muy evidente, por ejemplo,
el auge que han perdido muchos influenciadores a la hora de mostrar un producto. Y de hecho, por ejemplo, hoy en día se habla del mercadeo UMG justamente por eso, porque cuando nosotros veíamos a los influenciadores vendiéndonos un producto, ya era tan obvio que nos lo estaban vendiendo que perdimos el interés, ¿cierto? Pero ahora con este nuevo concepto de influenciadores UMG, que básicamente esto es lo que hacen, hacernos narrativas transmedia a partir de diferentes medios, nos han obligado incluso a nosotros a empezar a compartir su contenido, a utilizar sus productos de forma más orgánica, porque lo hacen de una forma tan naturalizada que al mismo participante le dan ganas de compartir el contenido. Eso es lo que tenemos que lograr con la narrativa transmedia, que sea tan simple, tan sencilla, tan fácil de disfrutar, que el participante, el consumidor final, el público final, como ustedes lo quieran denominar, pueda y le den ganas de compartir ese contenido de forma orgánica, que un día se levante y diga que es esto tan chévere, le dé compartir o se grabe haciendo un video y diga, les presento este producto, hace esto, les presento tal historia, me encantó este producto comunicativo, me encantó esta nota periodística. Entonces, eso siempre es como el objetivo final que nosotros queremos lograr con las narrativas transmedia, sobre todo en la era digital. Recuerden que no hay nada más importante para el público actual o para la generación actual, sobre todo si ustedes están dirigiendo a público juvenil, que hacerlos parte de una comunidad activa, ¿cierto? Hacerlos parte de un colectivo. Por eso hablamos de inteligencia colaborativa. No hay nada que le guste hoy más en día a los jóvenes que hacer parte de una historia, de comentarla, de recrearla. Si ustedes entran a TikTok, pasa un suceso y ya luego vemos a un montón de usuarios autograbándose, hablando sobre la historia, qué pasó, incluso la recrean, hacen memes, la expanden con más información. Eso es lo que nosotros debemos lograr con esas narrativas transmedias. Colectivos digitales, comunidades que se vuelvan, pues voy a utilizar una palabra un poco vintage, viejita para algunos de pronto que me escuchan, pero nosotros debemos lograr que esos colectivos en general se vuelvan fanáticos de nuestros productos, que sean fans de nuestros productos, que no se despeguen de ahí gracias a todo el contenido que estamos brindando. Lili, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Quería que ampliaras un poquito el tema del mercadeo UMG, que me imagino que son todas esas personas que no son influenciadores reconocidos, sino personas que en su día a día recomiendan productos que usaron y les gustaron, que están como usando cierto tipo de cosas. ¿Este mercadeo es pago o es un contenido 100% orgánico? Lo usé, me gustó, ¿cómo funciona? Bueno, Lili, esto es una nueva estrategia que se han dado cuenta muchas marcas, ¿cierto? Y es que, pues, básicamente a estas personas también les pagan, ¿no? O sea, esto también es pago, pero ¿qué es lo que pasa? Que ahora están ellos empezándose a dar cuenta que, por ejemplo, cuando lo hacían desde influenciadores ya muy reconocidos, pues las personas ya se empezaban a dar cuenta que de tantos productos que promocionaban, pues ya era muy evidente que había un pago por ese producto. Entonces ahí tú ya le pierdes el interés porque dices, bueno, esta persona me lo está recomendando realmente porque le gusta o porque pues la marca le está pagando por eso, ¿cierto? Entonces, Okay. ¿qué pasó? Ellos empezaron a detectar que había público como tú, como yo, que realmente se compraba, vamos a poner un ejemplo cualquiera, una cremita para la cara, ¿cierto? Tú y yo nos la aplicábamos y decíamos, oiga, esto sí que funciona. Agarraba mi TikTok y decía, oiga, imagínese que hoy fui a tal lugar, me compré esta crema, me funcionó mucho, me gustó, y empezaron a evidenciar que esas personas incluso estaban empezando a tener más comentarios que los mismos influenciadores ya muy reconocidos. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo una cara fresca, me identifico con esa persona porque sé que puede ser tú, puede ser mi mejor amiga, puede ser mi vecina, ¿cierto? Lo sienten más cercano, más real. Yo lo siento más cercano, lo siento más real y digo, bueno,
pues si ella puede comprarse ese producto, yo también y me va a funcionar. Entonces ahora ellos están intentando migrar hacia esas ideas de mercadeo justamente porque pues con los influenciadores lo que está ocurriendo ahorita es justamente eso, que ya hay una línea muy delgada entre entender realmente qué es publicidad paga, ¿cierto? Que es como si tú pagaras un comercial en televisión y que realmente está funcionando de forma orgánica, sobre todo con las nuevas prohibiciones que tienen las redes sociales de que ya les obligan a poner que es publicidad paga, ¿no? Ujú. Entonces ya cuando tú entras y es el hashtag publicidad paga, tú pasas porque dices, no, me estás vendiendo el producto porque te están pagando, ya no me resulta tan interesante. Estos nuevos influenciadores que yo mencionaba ahorita, que son una muy buena estrategia, funcionan un montón. ¿Por qué? Porque tú ves, por ejemplo, un día conmigo yendo a la universidad. Entonces ves a la chica desde que se levanta, igual que tú, súper despeinada, ¿cierto? Que no quería ir, cansadísima de hacer trabajo, se levanta, se hace el cafecito, la ves haciéndose su rutina con sus productos, tomando el bus para ir a la universidad, comparte con sus amigos, te cuenta cómo es el trabajo y tú ahí de una empiezas a identificarte y dices, esa puedo ser yo. Se ve mucho más natural, se ve mucho más orgánico y es Despeinada. claro, se despeinada así como yo en este momento, estas cosas, y tú dices, claro, esto me conecta más que ver a la persona. Lamentablemente también lo que ha pasado mucho con la publicidad virtual es que tú ves a los influenciadores casi que perfectos, ¿no? Perfecto. En una Ah, vida perfecta, que nada pasa, en una casa maravillosa, haciendo rutinas perfectas que tú dices, Dios mío, esto humanamente cómo lo logran. Entonces, esa es una invitación muy chévere. Es más fácil conectar hoy en día con los jóvenes con lo que se ve simple, sencillo, orgánico y real. Es y como la sincero, es apuesta. como más Sí, como eso. lo que Listo, tú veas más sincero es lo que más te gusta. listo, Meli, gracias. Bueno, hay otra opción también en las narrativas transmedia, pues que nosotros ya aquí en este momento vamos a empezar a hablar sobre lo que les comentaba de la matriz Identikit. La matriz Identikit es una matriz que empezaron a desarrollar, ¿cierto? Pues como yo les comentaba, desde este libro de narrativas transmedia de Carlos Escolari, que se los recomiendo mucho, para mí no pasa de moda. Él todo el tiempo lo va actualizando, así como dicen, fiel a su misma transmedia, pero es que de verdad le ayuda a uno a entender muy bien el mundo, pues de todo lo que tiene que ver con la transmedia. Entonces, en esta matriz Identikit, él nos pone ciertos elementos que son necesarios para poder hacer un producto transmedial, ¿cierto? Entonces, el primero es la expansión y la profundidad, que es básicamente pues lo que yo les venía hablando a ustedes ahorita, ¿cierto? Es lograr que nuestro producto se pueda expandir y utilizar un mismo relato desde distintos lenguajes y medios, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de la segunda parte. La segunda parte tiene que ver con la continuidad y la multiplicidad. ¿Qué quiere decir esto? Yo les ponía el ejemplo ahorita del universo Marvel. El también puede funcionar como un muy buen ejemplo. Lo que hablábamos de los influenciadores, un poquito para que ustedes me entiendan más. Entonces, ¿a qué se refiere con la continuidad y la multiplicidad? Nosotros podemos utilizar diferentes lenguajes, medios y plataformas para hacer narrativas transmedia, ¿cierto? Pero tenemos que ser muy inteligentes al momento de hacerlos. Como yo les decía a ustedes, no se trata simplemente de utilizar o acaparar todos los medios posibles, que BTL, ATL, que los medios por redes sociales, pagarle a un influenciador, todo, porque lo que yo estoy haciendo ahí es saturar a la persona. Entonces aquí viene una palabra mágica que ustedes han escuchado también muchísimo, ¿cierto? Que es el famosísimo storytelling, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El storytelling entra aquí en esta parte de la continuidad y la multiplicidad de los relatos. ¿Por qué? Porque el storytelling nos va a permitir que nosotros al momento de hacer una estrategia de mercadeo o de comunicación, pensemos de forma estructurada la historia que queremos contar. Muchas veces, y lo digo yo también porque soy profe universitaria de futuros comunicadores,
Muchas veces nosotros cometemos el error de pensar en el producto primero, ¿cierto? Entonces, yo digo, a mí me ponen una tarea, ¿sí? O incluso trabajando, me ponen a hacer una estrategia de mercadeo. Entonces, yo que digo, ay, ya sé, lo voy a hacer por televisión, voy a utilizar radio, voy a utilizar un video, voy a utilizar redes sociales. Y yo siempre le digo a mis estudiantes, el medio siempre va a estar, o sea, el medio ya existe la televisión, ya existe radio, ya existe podcast. ¿Qué no existe? La historia. ¿Qué es lo que tú quieres contar a través de esos medios? Entonces, siempre cometemos el error de pensar primero el medio o la plataforma por la que lo queremos difundir y nunca en pensar la historia que yo quiero contar. Por eso es que muchas veces vemos comerciales, incluso en televisión, novelas que flaquean, películas que tú dices como, pero esto finalmente hacia dónde iba o qué era lo que tú me querías vender o cuál era el producto que tú pensabas que querías comercializar. Entonces aquí viene el storytelling. El storytelling para nosotros es justamente eso, el arte de contar historias de manera estructurada, de manera muy emocional, de manera persuasiva, sobre todo es lo más importante. ¿Por qué hablamos de manera persuasiva? Porque la idea es justamente lo que contábamos ahorita con Liliana, que no se vea tan forzado, que no se sienta que tú me estás vendiendo un producto como sea, como sea, como sea, porque ahí básicamente yo voy a perder todo el interés que tengo. ¿Listo? Entonces siempre pensemos allí en el storytelling. ¿Para qué nos sirve el storytelling? El storytelling no solamente nos sirve para hacer un producto de mercadeo, que es lo que muchas veces nosotros pensamos. El storytelling a nosotros nos va a servir para poder hablar temas de marketing y publicidad, pero también en la educación. Cuando yo quiero hacer que mis estudiantes tengan un aprendizaje más significativo, puedo hacerlo a través de un storytelling, puedo inventarme una historia, puedo hacerlos partícipes de esa historia y eso va a permitir que la comprensión y el aprendizaje sea mayor. Para la comunicación organizacional, yo me puedo inventar un storytelling muy lindo, ¿cierto? Para poder transmitir valores, cultura, identidad de mi empresa, para hacer todo tipo de liderazgo, de coaching, ¿cierto? Para poder motivar a mis equipos, para hacer contenido digital, redes sociales, ¿cierto? Voy a hacerlo de esta forma mucho más atractivo que simplemente colocando un tweet y listo. Les voy a poner un ejemplo corto. Para mí es mucho más lindo, ¿sí? O mucho más emocional o mucho más atrapante, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, ustedes me quieren vender un producto sobre emprendimiento, ¿sí? O historias de éxito sobre emprendimiento. Entonces, para mí es mucho más potencial y de hecho, si ustedes se dan cuenta, los bancos utilizan mucho esta estrategia de storytelling. ¿Por qué? Porque los bancos siempre han tenido como esta imagen, ¿cierto?, negativa de que son los que cobran, que los intereses, muchas cosas así. Entonces, siempre los comunicadores de bancos piensan en hacer storytelling que esté ligado a empatía, memoria y toma de decisiones, porque una historia bien contada vende sin vender. No es lo mismo que yo te diga como, oye, tú te vas a endeudar 10, 20 años, ¿cierto? Para comprar una casa, para estudiar, para hacer tu propio emprendimiento, a que yo te diga, por ejemplo, cuando Ana comenzó su emprendimiento de pastelería desde casa, nadie apostaba por ella. Con pocos recursos y muchas dudas, se atrevió a vender su primer postre por redes sociales. Hoy, 5 años después, Dulces Ana emplea a 12 mujeres jefes de hogar y es una marca reconocida por su compromiso con lo artesanal y lo local. Gracias al banco tal que creyó en ella, ¿cierto? Hoy Ana hace que su emprendimiento se expanda a distintas ciudades o a distintos lugares de Colombia. La historia inspira, humaniza la marca y ya me generó una conexión emocional porque yo digo, Dios mío, Ana le da trabajo a tantas personas, qué chévere ese banco que le ayudó, que apostó por ella, si apostaron por Ana que tenía una casa con unos dulces, porque no pueden apostar por mí que tengo una idea similar. Entonces, ¿ven la diferencia de cuando utilizamos ese tipo de contenido? Lili, ¿quieres Sí, agregar algo?
Me conecté mucho con el ejemplo que pusiste porque en el momento que yo estaba buscando como dónde hacer el crédito para la compra de vivienda, hubo como una publicidad en su momento que salió respecto más, era eso, como el proyecto y lo que todo lo que y era una mujer, entonces lo que hizo para llegar a, y yo, sin pensarlo, dije, lo voy a hacer con ese banco porque me conecté. Exactamente, eso es lo que tenemos que lograr, que se conecten nuestros públicos, que es muy importante para que se conecten nuestros públicos también, Liliana, y tú lo acabas de mencionar, y es que muchas veces las empresas, a pesar de que creamos los productos, no tenemos un conocimiento tan profundo de ellos. No sabemos esos valores de marca que queremos comunicar o esos valores que nos hacen diferentes, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces yo hago, por ejemplo, una publicidad, bueno, hablemoslo en el caso que nos convoca a nosotras dos, una universidad. Muchas veces yo pienso en el producto, lo tengo diseñado académicamente, es de una calidad impresionante, pero pierdo mi ruta al momento de hacer mercadeo porque no sé muy bien cuál es ese valor de marca que a mí me distingue, con quién es que yo quiero conectar, conocer a mi público, ¿sí? Si yo quiero llegarle a este público, ¿cómo debo hablarle? ¿De qué debo hablarle? ¿Cuáles son los intereses de ellos que conectan con el producto y con la marca incluso que yo quiero venderle? Me quedo Muchas con el producto como producto, perdón, Meli, me quedo vendiéndoles el producto y no lo que hay detrás de, no lo que como persona eso me suma y nos concentramos solamente en el producto. Exactamente. Por ejemplo, si tú te fijas mucho en las universidades extranjeras, por ejemplo, digamos en Norteamérica, hay un sentido de marca de sus estudiantes, un sentido de pertenencia a la marca a la que representan, o sea, ni siquiera es a un programa a derecho, no, es a la institución como tal. Tú los ves con botilitos, con buzos, con tulas, con toda esa universidad y es un sentido de pertenencia de yo amo mi universidad, pero es justamente por eso, porque han sabido vender el estilo de vida que tiene ese público objetivo al que le están vendiendo esos productos con los valores de marca que se pueden ofrecer. Cuando yo logro compaginar eso, lo tengo todo. Tengo ahí el storytelling que me permite, como yo les decía antes, vender sin venderle a la persona. Ellos dicen, este es mi lugar, es que yo debo estar ahí, yo no debo estar al lado, porque es que aquí es donde yo conecto, donde genero comunidad, donde yo me siento identificada, donde yo siento que puedo alcanzar mis sueños. Por eso funciona tanto en este tipo de mercadeo de universidad. En este tercer punto de las matrices, de la matriz Identikit, nos habla de algo muy lindo que es la construcción de mundos. A mí me encanta eso también en la narrativa transmedia. No es lo mismo, ¿cierto?, que ustedes a mí me cuenten una historia, por ejemplo, el caso de Ana, del emprendimiento que yo les estaba contando ahorita. No es lo mismo que ustedes me cuenten esta historia radialmente, ¿cierto? Ana vendía dulces desde su casa, a que yo, por ejemplo, vea un comercial viendo a Ana esforzándose, haciendo sus dulces, luego ver a las jóvenes amas de casa que nos mencionaban en el comercial haciendo los dulces de manera local, tradicional, etcétera. ¿A qué se refiere la construcción de mundos? A que mi storytelling también debe estar alimentado de pequeños detalles que me hacen conectar a mí inmediatamente con la marca. Les voy a poner un ejemplo. No sé si muchos vieron esta serie en Netflix que se llama Stranger Things. Es un ejemplo claro de construcción de mundos. Si ustedes se dan cuenta, la historia va trascendiendo por distintas épocas, ¿cierto? Entonces, cada que llegan a una época, sea los 80, sea los 90, etcétera, intentan recrear de tal forma el escenario que tú sientes que sí hubo un traslado en el tiempo. Incluso en la reciente temporada, por ejemplo, hablaban de un momento icónico en la historia, que es cuando llegan los primeros centros comerciales a Norteamérica, ¿verdad? Y era tanto el auge del consumismo, del capitalismo, cuando llegan los centros comerciales, que trasladaban a las personas en buses desde sus casas para que pudieran ir al centro comercial y luego retornaran a sus casas, porque los centros comerciales generalmente no suelen quedar muy cerca a las zonas residenciales.
Hasta esos pequeños detalles de las historias lo tuvieron en cuenta ellos para construir el mundo que están relatando. Entonces, a ustedes nunca se les puede olvidar esos pequeños detalles, que sean similares al público al que ustedes se están dirigiendo, que tenga esos pequeños detalles que los hacen conectar. No hay nada más rico ni nada más lindo de disfrutar en la comunicación que cuando un público se sienta a ver una película, un video, un comercial y dice, hombres, que no se les escapó ningún detalle, o sea, todo estaba también estructurado. Fíjense, por ejemplo, Game of Thrones es un ejemplo de lo que pasó cuando empezaron a olvidar su norte. Recuerden el final, aparece un vaso de Starbucks de café en pleno capítulo y tú dices, venga, pero me está hablando de una era en la que ni siquiera existía el Starbucks y cómo veo yo ahí un vaso de Starbucks mientras está desarrollando la historia. Eso hace que yo me desconecte, porque ahí inmediatamente empiezo a identificar todos los errores que pudieron haber en esa construcción de mundos, en esa construcción del storytelling. Entonces, pilas, siempre hay que conocer también al público, pero también los detalles de la historia que yo quiero contar, ¿sí? En esto son muy buenos, por ejemplo, Crepes and Waffles. Uno siempre ve la publicidad de ellos, ¿cierto? Y llaman a esos valores de marca, pero toda esa construcción de mundos, tú te sumerges en lo que está pasando en las cocinas, tú sientes que estás allí, que tú estás también apoyando a las mujeres que trabajan ahí. ¿Quiénes son muy buenos en esto también? Hay casos, por ejemplo, como el Stereo Picnic, un festival de música, ¿cierto? Que literalmente se llama Un Mundo Distinto, porque ellos se han encargado de que todo el storytelling del festival sea justamente esto, una construcción de mundos. Tú ves detalles, ves lo que nosotros llamamos amueblados, que es como incluso hasta la silla, el piso, todo resulta ser perfecto para sumergirte en el concepto que ese año ellos te quieren vender. Entonces, el storytelling también debe ir acompañado de esos detalles que muchas veces nosotros en producción de las cosas olvidamos o incluso en los guiones. Miren, chicos y chicas, algo tan fácil como utilizar una palabra que no se utilizaba en esa época o en ese contexto social o en ese momento, te desconecta al público, porque tú dices como, esto no tiene lógica, no tiene sentido. Si allá ni siquiera utilizan esa palabra, pues, y uno a veces cree que son cosas bobas o que la gente no se va a dar cuenta, pero créanme que la gente se da cuenta de eso de una vez y se desconecta inmediatamente de la marca. Entonces, para que lo tengan muy presente siempre que vayan a hacer todo el tema del storytelling. Aquí les voy a dar unos últimos datitos que no se pueden olvidar para las narrativas transmedia, ¿cierto? Hay una serialidad. ¿Qué pasa? Y con esto tienen que tener mucho cuidado. Como la narrativa transmedia nos implica buscar distintas plataformas, ¿cierto? Y distintos medios para hablar de un mismo producto. ¿Qué pasa? Que muchas veces salimos haciendo es como un sancocho de cosas, ¿no? Entonces, por un lado en video está la papa, la costilla está por allá en el podcast, en los textos, en los brochures que entrego está la yuca, etcétera. Y a la final el cliente nunca entendió qué era lo que yo le quería vender. Entonces recuerden que la serialidad habla de que es una trama ampliada. Ustedes están contando una misma historia, ¿cierto? A través de distintas plataformas, pero no pueden perder la ruta ni el norte de que es una misma historia, un mismo valor de marca el que ustedes quieren comunicar. ¿Que pueden utilizar distintos personajes? Sí, no hay problema, lo pueden hacer, pero nunca pierdan el norte de su historia, porque o si no, ahí lo que estamos haciendo es confundir al cliente. 2. Subjetividades. A mí, ¿qué me gusta ver en las narrativas transmedia? En el storytelling que me están contando. Una construcción de miradas, distintas voces sobre un mismo relato. Miren, por ejemplo, yo no quiero ver a una sola persona vendiéndome la misma crema o el mismo iPhone que salió hace poquito de la misma forma, porque es que el mundo está lleno de eso, de subjetividades. ¿Y qué pasa? Las marcas siempre se cuidan mucho
de que no hablen de forma negativa de ella, ¿cierto? Entonces siempre intentan mostrar todo lo perfecto, ¿cierto? Todo lo lindo que pasa allí, pero seamos sinceros, la vida está llena de cosas buenas y de cosas malas. Es imposible que una marca sea tan perfecta que nunca cometa un error. Entonces, yo no solamente quiero ver lo positivo, yo también quiero ver lo negativo. Lo negativo hay que saberlo comunicar. Hay que utilizar ahí un storytelling de comunicación de crisis. ¿Cómo vuelvo eso malo que está ocurriendo también en una forma de humanizar mi marca y de darle a entender al público que sí, yo también me equivoco, yo también puedo cometer errores, pero estoy trabajando para subsanarlos, para brindarte un mejor servicio? Entonces nosotros nunca podemos caer en ese error de vernos como la marca súper perfecta. Nunca cometemos errores, vendemos los mejores productos, porque finalmente, humanamente, eso nunca va a pasar, ¿cierto? Y sobre todo hoy en día los jóvenes son muy críticos con eso, porque atraviesan por distintas situaciones, ¿sí? Son unas juventudes muy distintas a las anteriores. Ellos son muy críticos, son muy pensantes de muchas cosas que dicen como no, es que el mundo está lleno de distintas perspectivas. Ellos mismos todo el tiempo están en un constante cambio, lo que hoy les gustaba, mañana no. O por ejemplo, cuando una marca comete un error, ¿sí? Yo les voy a poner un ejemplo pues medio charro, ustedes dirán, pero es que es el primero que se me viene a la cabeza que acaba de pasar recientemente. Lo que ocurrió con el caso de La Casa de los Famosos. La Casa de los Famosos es un reality, no estoy diciendo que esté bien o mal hecho, solamente lo voy a utilizar como un ejemplo. Es un reality aquí en Colombia que se desarrolla por un canal en una hora prime y muchas de las marcas quieren publicitar allí, ¿cierto? Porque pues eso es una forma de que su marca se vea básicamente 24/7, ¿cierto? ¿Quién no quiere eso? Hay un estudio de maquillaje que siempre han puesto allí donde las chicas y los chicos van a arreglarse y hablan y no sé qué, etcétera. El año pasado lo pautó una marca que se llama Trendy de maquillaje, que ellos igual son muy expertos en este tema de narrativas transmedia, desde sus empaques hasta sus comerciales, hasta la forma en la que reproducen y pautan sus productos, son expertos haciendo narrativas transmedia. Este año hay una marca que los está pautando que se llama Montauk. Resulta que hay un estudio, ¿cierto?, de maquillaje, ahí dice la marca grande Montauk. Montauk es una marca de maquillaje también muy reconocida y genera una controversia brutal, ¿cierto? Y se viene en contra un poco algo que ellos pensaron que iba a ser muy positivo. Resulta que en medio de que están allí en Montauk y demás, algunas chicas hicieron comentarios como indebidos sobre otros compañeros pues, de su mismo reality, etcétera. No vamos a entrar a profundizar esto, pero el caso es que Montauk al otro día saca como un comunicado de prensa diciendo que ellos con sus valores de marca no están de acuerdo con lo que las chicas estaban diciendo en ese momento en su cuarto de maquillaje, que ellos no apoyan estas cosas y básicamente, entre comillas, le dicen a estas chicas como no pueden volver a utilizar este cuarto para hablar de sus compañeros. Ellos pensaron que esto iba a ser muy positivo, ¿cierto? Que la gente en redes sociales iba a decir, uy, no, qué chévere esa marca, que no va apoyando estos comentarios, etcétera y demás. Y lo que pasó en redes sociales fue totalmente distinto. Todo el mundo en redes sociales empezó a comentar que era un acto de discriminación, que estaban discriminando a las personas que estaban allí hablando, que todos somos humanos, que quien no ha chismeado en algún momento de su vida, que quien no ha cometido un error y se ha referido mal a un compañero, que eso era deshumanizante, etcétera. Entonces, ¿qué pasó allí? Ellos no supieron utilizar el momento que estaba ocurriendo allí en ese momento, sacan un comunicado y hacen todo lo contrario. Entonces, por eso yo les digo, siempre hay que humanizar, como decía la gente en redes sociales. Hoy en día todos cometemos errores, ¿cierto? Hay cosas que no debemos callar, hay cosas de las que debemos hablar, pero siempre transmitiendo que nuestros valores de marca son humanos, porque es que detrás de una empresa hay
humanos, o sea, hay personas que cometen errores, otros afuera también cometen errores. Entonces, como hoy en día está tan en el auge el tema de la empatía, ¿cierto? De la simpatía, de estar allí conectando con el otro, como marcas tenemos que tener muchísimo cuidado de no caer en ese perfeccionismo que hoy en día pues ningún consumidor lo cree. Y adicional ahí, Meli, creo que también juega un papel muy importante quién es la audiencia y a qué se conecta esa audiencia. La audiencia de ese programa se conecta a ver controversia, conflicto. Pues, Exactamente. entonces, si no les gustara eso, el programa no tendría rating, porque de eso se trata. De eso se trata. O sea, si el valor de marca de ese rating es justamente generar controversias, polémicas y demás, y yo como marca digo, no estoy de acuerdo con No eso, pauto. pues no pauto ahí porque sé que es el riesgo que puedo correr de verme metido en polémicas, en controversias, además que ellas ni siquiera mencionaron a la marca, solamente estaban sentadas en ese estudio. Entonces ahí la marca sí cometió un error y todo el mundo se fue como en contra del comunicado, ya los estaban clasificando de personas excluyentes, etcétera, y yo creo que ellos no se imaginaron el boom, ellos pensaron que no, con este comunicado ya la gente va a decir, wow, qué bien que ellos no aplican eso, pero pues lo siento, estás pautando algo que sabes que va a suceder. Entonces, por eso es muy importante también conocer el público al que voy y verme humano, ¿sí? O sea, sí, cometimos un error, lo sentimos, vamos a mejorar, pero muchas veces las marcas lo que quieren hacer es que, como cuando uno barre muy mal, que barre y tapa con el tapete y dice, bueno, luego yo barro eso. Y lo que hago es taparlo y ocultarlo, pero hoy en día la audiencia no es boba, la audiencia no come callado. Y por último, Lili, quería mencionar este concepto que también surge con las narrativas transmedia, que son los prosumidores, ¿cierto? Nosotros siempre hablamos de consumidores. En las narrativas transmedia hablamos de prosumidores. ¿Por qué? Porque los consumidores no solamente consumen el producto, también producen parte de mi estrategia de mercadeo. ¿Cómo funciona esto de la casa de los famosos? Justamente así, son puros consumidores que agarran su teléfono y empiezan a grabar y hablar de lo que vieron en el reality, lo reproducen, mejor dicho, crean hasta teams que apoyan que a cierta persona, que a la otra y demás, los volvieron prosumidores, ya ellos no se pueden desconectar de ahí, tienen que estar 24/7 reproduciendo contenido, haciendo contenido, comentando. Entonces, eso, cuando llegamos a ese punto de prosumidores, ya la rompimos con el transmedia, porque eso quiere decir que yo ya ni siquiera tengo que obligar a mi público. Mi producto es tan bueno que mi consumidor quiere ser ahora parte de mi producto. En las universidades lo hemos visto hoy en día, los colegios son un gran ejemplo de esto. No sé si han visto en TikTok y demás estas comunidades grandes de niñas y de niños que hoy en día le hacen más contenido orgánico a sus colegios que el mismo colegio. O sea, el colegio ya no necesita pautar porque los mismos chicos están ahí grabándose, contando sus experiencias en el cole, que tuvieron el día de la ciencia, no sé qué, y eso que hace, que incluso varios papás en TikTok empiezan a preguntar cosas como, oye, ¿dónde queda tu colegio? ¿Cuánto vale la pensión? ¿Qué más actividades hacen? Porque son los mismos chicos que de forma orgánica aman tanto su colegio y se sienten tan identificados que crean hasta cuentas solamente para contar su día a día en el colegio. Eso es volverlos prosumidores y después de que lo logramos ya no hay vuelta atrás. O sea, ya ese cliente se quedó con nosotros por siempre, fiel por siempre. Bueno, aquí les quería contar algo brevemente sobre las narrativas transmedia también. Cuando hablamos de proyectos transmedia, ya esto se los he contado a lo largo del ejemplo que he dado, solamente quiero que se les quede como muy en la cabecita, que no pueden olvidar temas como geografía, historia, personajes, ¿cierto? O sea, nosotros tenemos que poder ubicar a la persona, ¿cierto? En el producto que nosotros queremos vender, en la historia que le queremos contar, pero yo me tengo que sentir ubicado literalmente, o sea, geográficamente, históricamente, tengo que ver personajes, una historia clara, porque de otra forma yo no me voy a conectar. Y les voy a dar un tip que funciona muchísimo, muchísimo, muchísimo
para las narrativas transmedia, que es lo que nosotros denominamos las elipsis. Las elipsis es cuando yo, como guionista, como comunicador, como una persona que está diseñando una estrategia de mercadeo, omito o suprimo algún acontecimiento a propósito para generar comentarios, para que la gente empiece como, oiga, pero ¿cómo así? Aquí falta esto o empiecen a crear teorías sobre lo que yo estoy vendiendo. Casi que lo que nosotros hemos llamado como esas campañas de expectativa. Yo no tengo que dárselo todo al público de inmediato, no tengo que entregarle todo. Yo también puedo jugar en mi storytelling con pequeñas campañas de expectativa, ¿cierto? Te voy dando pinceladas de lo que se viene para que se empiece a generar teoría, comentarios, la gente empieza a generar como comunidad y a decir, fue pucha, ¿qué será lo que se viene para Uniminuto, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué será ese programa que van a lanzar? ¿Será esto? ¿Será este? No, yo no creo. ¿Por qué? Porque eso también hace que se despierte un interés. Cuando yo lo entrego todo, ¿sí? Toma tu programa de gastronomía, matricúlate. Y esto pues pasa en todos los lugares, en todos los productos. Pues, ¿qué pasa? Yo digo como, pues bueno, vale, pues muchas gracias, pero me faltó el picantico ahí de la historia. Fíjense lo que hizo, la estrategia muy chévere que hizo Caracol últimamente cuando sacó su nueva plataforma de contenidos, la de B2, bueno, que hicieron toda una campaña de expectativa con Elipsis, fueron rotando durante un mes como varias pistas, varias ideas y uno decía, ¿será que eso sí tiene que ver con Caracol? ¿Qué será lo que van a hacer? O sea, todo el mundo pensaba hasta que era una gaseosa, había gente que decía que era una bebida energizante, habían personas que decían que eran productos para limpiar, habían otras personas que decían que iba a ser como un Netflix en Colombia y empezaron a comentar en redes y en redes y en redes todo el tiempo hasta que Caracol lanza y dice, no, es nuestra nueva plataforma de entretenimiento. Entonces, ¿qué pasó ahí? La gente como, wow, porque pues fueron tantas las pistas que nos dieron que nos mantuvieron ahí conectados casi que un mes esperando para saber qué era lo que iba a sacar Caracol. Porque era muy raro, no parecía ser una novela, parecía ser como un producto. Entonces uno decía, pero un producto alimenticio, Caracol, qué raro. Entonces ahí empezó todo el mundo a generar y generar y generar comentarios y todo, hasta que nos dimos cuenta que era una plataforma en línea donde ellos iban a empezar a vender pues todos sus productos muy parecidos a Netflix y que iba a romper esta barrera geográfica que ocurre que si tú no estás en tal país no puedes consumir productos de Colombia, sino que iba a romper como esa barrera geográfica. Es un hito también para el entretenimiento de ellos, pero fíjense, utilizaron algo tan sencillo como las elipsis. Omitían ciertas cosas para hacernos pensar otras, pero para mantenernos ahí como conectados, siendo prosumidores, comentando sobre el producto. ¿Para qué? Para que al final todos quedáramos con la expectativa de qué había pasado y nos sorprendiéramos un montón con el nuevo producto que nos estaban vendiendo y además se volvieron súper virales. Como les decía yo, el storytelling nunca lo pierdan de vista, sean creativos, generen puro contenido, compartan, vuélvanse virales, vuélvanse amantes de las historias. No hay nada más lindo que contar historias. Contar historias es todo un arte. Nunca lo olviden, desde la comunicación y desde el mercadeo es como el tip más grande que yo les puedo dar porque a veces sí lo dejamos muy de lado. Y por último, yo tengo como una frasecita que adopté mucho de Carlos Escolari, que él dice, no story, no party, o sea, si no hay historia, no hay fiesta, no hay producto, no hay venta, no hay nada. Acostúmbrense siempre a crear relatos líquidos, historias líquidas que se puedan transformar en cualquier plataforma, que no dependan de un producto. Lo más valioso que ustedes pueden hacer en mercadeo, en comunicación, en publicidad, es tener una historia. Si ustedes tienen una historia, lo tienen todo. Recuerden lo que yo les decía al inicio de esta conferencia. La plataforma siempre va a estar, YouTube siempre va a estar, TikTok siempre va a estar, la televisión no se va a acabar, la radio no se va a acabar, el podcast siempre va a estar. Ellos están ahí. ¿Qué es lo que no está y qué es lo que yo puedo aportar? La historia. Vuélvanse amantes de contar historias y verán que todos los productos que quieran vender van a tener un impacto siempre muy, muy, muy alto, eficaz, eficiente y sobre todo lo que nos gusta en comunicación van a lograr conectar con el público. Cuando ustedes conectan,
generan comunidades, no solamente clientes o personas que les compren una vez en la vida, generan una comunidad que ya no se va a querer despegar de lo que ustedes venden y de lo que ustedes ofrecen. Meli, muchísimas gracias. Te digo que es de las conferencias que más me he disfrutado, pues igual también tiene que ver que parte de ello hace como parte de mi día a día y hay que aprender de esto. Es muy valioso, pero muchísimas gracias. Me gustó muchísimo todo lo que nos dijiste en este espacio. Espero que este evento y estos días que precisamente estamos hablando de una charla para tu futuro, pues sea esta una charla que te lleve como a tomar esas decisiones y a mirar, incluso nosotros acá tenemos desde la Facultad de Comunicación, de la Facultad de Ciencias Sociales, programas relacionados para que se puedan formar, aprender y pues volver unos duros en este tema. Meli, muchísimas gracias. Espero verte más en estos espacios y con seguridad te voy a seguir invitando para que nos cuentes historias, porque en realidad creo que la magia de esta charla es eso, que toda la charla fue una historia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Lili, por la invitación y por último, pues a quienes nos están viendo, justamente lo que tú dices, Uniminuto pues tiene este tipo de programas, yo soy egresada de ahí, todo esto que he venido haciendo y que he venido desarrollando también en narrativas transmedia y demás, pues ha sido fruto también de lo que he logrado aprender pues en mi alma mater, que es Uniminuto. Así que es muy chévere y ojalá pues todos los que nos escuchen se hayan conectado, se hayan quedado con ideas allí sobre las narrativas transmedia y de verdad que muchas gracias. Ha sido un placer poderte acompañar en este espacio. Gracias a ti y bueno, esperamos que sigan conectados con toda la programación que tenemos durante esta semana, que hagan uso del beneficio que tienen en la matrícula por estos días para que accedan con ese beneficio del 10% de descuento en su matrícula, mientras estamos en la semana de este evento que va desde el 28 de abril al 2 de mayo. Muchísimas gracias y un feliz día para todos, una feliz noche, no sé a qué hora estén viendo, entonces que estén muy bien y que sigan acá conectados. Chao, Meli, gracias. Hasta luego, gracias.